Entonces, este es nuestro software. Lo primero que se va a ver es la actividad que ha habido en el software, pero voy a partir un poco antes y cómo se configura, ¿no? Porque en la configuración hay varios atributos que pueden ser bastante útiles para ustedes. Primero, hacemos el mapa de campo. Entonces, el mapa de campo o la cartografía define las unidades productivas. Nosotros tenemos un área de cartografía dentro de la empresa que puede importar archivos de Google Earth que ustedes tengan sobre la distribución de los diferentes lotes en sus campos, pero ustedes también pueden dibujar su propia cartografía en el fondo y poder nombrar los diferentes lotes que van añadiendo. Este, por ejemplo, sería el lote 6. El área de los lotes se calcula automáticamente, entonces pueden hacer un dibujo más preciso. Empezamos con otro lote y así van añadiendo las diferentes unidades productivas, ¿no? Y esto se puede modificar, pueden poner información sobre la variedad, bueno, el cultivo, la variedad, el año de siembra, el tipo de manejo. Ya es indistinto toda la información que ustedes quieran llenar a esta primera vista o nivel cartográfico eh, que tienen acá ahorita, ¿no? Entonces es la capacidad de crear su propio rancho, crear su propio fondo y poder ir asignando las diferentes unidades cartográficas que sean relevantes, ¿no? Y llamándolas. Voy a eliminar las que acabo de crear. Y bueno, luego se construyen las bases de datos. Nosotros tenemos diferentes bases de datos. Por ejemplo, nuestro software también sirve para monitorear el rendimiento de los trabajadores, ¿no? Cuánto van cosechando, cuánto van, si el ingreso al personal al rancho, al fondo, la asignación de actividades. Entonces están todos los trabajadores, se pueden activar y desactivar a trabajadores, se les puede emitir un photocheck. Esto es importante porque muchos trabajadores no trabajan de manera recurrente en la empresa, entonces poder desactivarlos, pero mantenerlos en la base de datos como inactivos es súper importante para poder también tener una base de datos actualizada, ¿no? Pero como trabajadores también se pueden hacer bases de datos de plantas. Es decir, por ejemplo, se quiere ir a la misma planta a tomar muestras cada semana o cada día, se podría crear una base de datos de plantas donde se pone el lote en que pertenece la planta, la hilera y el número de planta, ¿no? Y así se puede crear un código QR para las plantas y esto es bastante configurable, ¿no? Ustedes pueden poner el nombre de la empresa, imagínense que se llame Agrícola ABC, ahí va a salir arriba en el QR, pueden poner el fondo, luego van poniendo qué cosa quieren que se vea en el QR, no si es el lote, la hilera, la planta, el código. Entonces ya tienen su QR personalizado, lo pueden imprimir, lo pueden adjuntar a la planta, ya sea a través de una cinta que amarren a la planta. Muchos clientes hacen eso. Ahora, esto no obliga a tener que tener las plantas marcadas con QR. También se pueden hacer muestreos aleatorios y no hay sin necesidad de QR, pero bueno, tienen esa posibilidad si es que la necesitan, ¿no? Entonces, cuando ya tienen la base de datos, se pueden hacer bases de datos de tractores, de buses, de equipos. Entonces, al final, cualquier tipo de material o activo que se maneje puede tener su base de datos, puede tener su QR y puede ser escaneado para poder registrar algún valor relacionado a ese activo, ¿no? Lo que viene después son las cartillas, y las cartillas son súper importantes porque permiten configurar los formularios o que se van a llevar al campo para que se pueda capturar la información utilizando nuestro aplicativo móvil. Nosotros ya tenemos varias cartillas preconfiguradas según los estándares o los mejores estándares que hemos ido recolectando de nuestros clientes, pero uno puede configurarse su propia cartilla. Y quiero mostrarles porque esto es uno de los features, de las funcionalidades que más valoran nuestros clientes, la flexible creación de cartillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a crear una cartilla, fíjense a la mano derecha aparece un celular que ahora está en blanco, pero se va llenando a medida que yo voy configurando la cartilla. Por ejemplo, la cartilla quiero que se llame Evaluaciones de plagas y enfermedades. Pues pongo el nombre, ya va a salir en el celular. Esto lo asigno a un área que sería fitosanidad. Permito la geolocalización con el GPS. Pongo el lote como la primera pregunta, y el lote también le habilito la posibilidad de que se marque el GPS para que así el monitoreador, el evaluador, cuando esté en el campo, pueda apretar este botón de GPS y automáticamente le aparezca el lote donde está parado. Ahora, también lo podría buscar de una lista desplegable, ¿no? Si es que por motivos de batería o de comodidad no quiere usar el GPS. Después del lote podría poner el estado fenológico, por ejemplo. Entonces acá vamos a hacer bastante simple, poner un desplegable. Fíjense todas las opciones que hay: decimal, texto, sí o no, opciones, desplegables, escalas, fechas, hora.
códigos QR, de barra, foto, firma, hay un montón de opciones para configurarse la cartilla, la medida, lo que ustedes necesiten recolectar en el campo como información, ¿no? Entonces puede ser un desplegable donde pongo, vamos a hacer bien general y poner solamente 3 estados: vegetativo, floración y cosecha, ¿no? Imagínense. Va a ser súper simple. Pero ahí puedo poner otro desplegable con un subestado fenológico, y puedo hacer que este desplegable se amarre con el desplegable anterior. O sea, puedo seleccionar dependencia y puedo hacer que esto dependa del estado fenológico. El subestado fenológico depende del estado fenológico. Y si se dan cuenta, es como un filtro en cascada, donde si ustedes seleccionan estado vegetativo o floración, yo puedo añadir dentro de floración otras opciones que podrían ser floración inicial, floración plena, y así vamos avanzando, ¿no? Entonces tenemos diferentes subestados o preguntas que al responder abren otras preguntas relacionadas a esa respuesta, ¿no? Que es súper importante porque muchas veces se tienen 3 o 4 categorías que están amarradas dentro del rancho, como puede ser el cultivo, la variedad, el tipo de siembra, por ejemplo. Luego ya podemos poner la planta, podríamos vincular esta cartilla con otra cartilla que es la base de datos de plantas. Les ponemos base de datos, esta base de datos, vamos a ver, de evaluaciones fenológicas y fitosanitarias, y acá podríamos activar un botón de QR para, si es que tenemos las plantas marcadas con QR, se puede apretar el botón del QR y se abra toda la información relacionada a esa planta, ¿no? Luego ya podríamos empezar con la evaluación, ya con las plagas que queremos que se monitoreen. Por ejemplo, podríamos poner la araña roja como la primera plaga, esto que sean individuos. Como son individuos, van a ser un número entero, pero podríamos agregarle botones de conteo. Si se fijan a la derecha en el celular, sale un más y un menos, entonces el evaluador, en vez de estar digitando el número de arañas rojas que encuentra, simplemente va marcando los botones, no apretando los botones. Igualito podría ser con el TRIPS. Vamos a poner TRIPS en racimos. Igualito un número entero con botones de conteo. Podría ser TRIPS en brotes, individuos por brote. También podríamos poner botones de conteo, y así vamos añadiendo las diferentes plagas que queremos monitorear, ¿no? Y las unidades de medida para poder controlar cada plaga. Finalmente podríamos poner un checkbox, una respuesta sí o no. De repente se necesita una aplicación, entonces podemos aplicación requerida, y ahí le marcamos un sí o no como respuesta. Entonces se marca este checkbox acá abajo, donde el cliente va a poner sí si requiere aplicación, o no si no requiere. Luego se podría poner una foto, y en la foto hay la opción de foto también para tomar una foto de la planta con la plaga, y ya estamos ahorita incluyendo los videos también. Y finalmente inclusive se podría poner la firma, ¿no? El evaluador puede dejar una constancia firmando en el celular, ¿no? Entonces, fíjense, acá a la derecha ya se ve cómo que hemos configurado la cartilla. Nos hemos demorado 5 minutos y ya tenemos una cartilla. Guillermo, tu micrófono se ha desactivado, me parece. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora Sí. 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 Entonces lo que decía es que rápidamente creamos una cartilla en menos de 5 minutos donde se puede recolectar información relacionada a plagas y enfermedades, pero como estas cartillas se pueden crear infinidad de cartillas y customizables a lo que ustedes necesitan. Entonces no hay rigidez, no forzamos una manera en capturar la data, más bien les damos a ustedes la posibilidad para que ustedes puedan configurar esa captura de data a las necesidades específicas que ustedes tengan, ¿no? Nosotros ya tenemos algunas cartillas preconfiguradas que podríamos usar. Por ejemplo, tenemos una evaluación fitosanitaria de uva. Y acá se ve la cartilla, ¿no? El lote, el estado fenológico, que en este caso han puesto un desplegable con varios estados: yema dormida, yema hinchada, yema algodonosa, punta verde, hoja recipiente, etc. Más abajo se ponen ya las diferentes plagas, ¿no? Y acá sí se ha hecho toda la lista de plagas que pueden atacar la uva: el ácaro, la araña roja, botritis, oidium, está también
trips, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están todas las plagas, se termina con una observación y con una foto, ¿no? Entonces son cartillas que ya están previamente configuradas que se podrían utilizar en caso ustedes no quieran crear una cartilla nueva, ¿no? Luego se asignan las cartillas a los evaluadores. ¿Quiénes son las personas que van a recolectar información en el campo? Entonces se puede asignar para que, por ejemplo, Pedro tenga acceso a esta cartilla. Entonces cuando Pedro abre su aplicativo móvil, le va a figurar esta cartilla en blanco como para que empiece a llenar información. Y así se asignan a los diferentes monitoreadores. Se pueden añadir monitoreadores también poniendo nombre, DNI o código. Así que para eso hay bastante flexibilidad. Y luego se pueden hacer los planes de muestreo, ¿no? Muchas agrícolas le hacen sus muestreos aleatorios y está bien, o sea, creo que también vemos que funcionan bastante bien, pero nuestra herramienta permite hacer muestreos un poco más objetivos. Pues, por ejemplo, voy a hacer un muestreo para abril 2023, semana 18. Creo el plan de muestreo y luego elijo los puntos donde quiero que se muestree, ¿no? Entonces, cuando abro el mapa y puedo seleccionar los puntos donde pienso que se debería muestrear. Ahora, tengo el mapa con una imagen básica, pero podría ponerle una capa de fondo, ya sea una imagen de satélite o una imagen de dron. Entonces, podría poner como capa de fondo, por ejemplo, un índice de vegetación del satélite. Y esto me permite ver las diferencias de vigor que hay en las plantas, ¿no? Entonces, al yo entrar, por ejemplo, a este lote y ver lo más verde es lo más vigoroso, lo amarillo y rojo es lo que tiene menos vigor. En los caminos, lógicamente, está rojo porque no hay plantas, ¿no? Pero con esto yo tengo una idea de cuáles son las zonas del campo que tienen más vigor y cuáles son las zonas del campo que tienen menos vigor. Entonces, podría hacer un muestreo que capture ambas zonas, ¿no? Entonces, pongo puntos de muestreo en zonas que tienen vigor alto, pero también pongo puntos de muestreo en zonas que tienen vigor bajo. Y así hago que mi muestra sea más estadísticamente representativa de lo que está pasando en el campo, ¿no? Igual que se usan imágenes de satélite, podrían ser imágenes de humedad, podríamos también usar imágenes de drones. Nosotros hacemos vuelos de drones en diferentes regiones del país. Tenemos una flota de pilotos que constantemente está yendo a las agrícolas a hacer estos vuelos y podríamos sacar una imagen de dron, que en este caso tenemos una del área foliar a nivel planta, ¿no? Y si se dan cuenta, esta es la imagen del dron, tiene mucho más resolución que el satélite. Al dron trabajamos 8 centímetros por píxel, satélite puede ser entre 5 a 10 metros por píxel. Entonces, tenemos información mucho más granular y podríamos marcar puntos de muestreo con mayor precisión, ¿no? Entonces, podríamos hacer que se muestree acá en la esquina, donde hay zonas de poco vigor de las plantas, o que se muestre en zonas donde hay menos vigor en las plantas, ¿no? Y así podríamos ir poniendo más puntos, ¿no? Más puntos por acá, podríamos poner uno por acá, y vamos diseñando el plan de muestreo de los evaluadores, básicamente, ¿no? Entonces, con esto ya estamos listos para que se capture la información en el campo, ¿no? Creamos el mapa de campo, creamos las bases de datos, creamos las cartillas, asignamos los evaluadores las cartillas, y les dimos a los evaluadores un plan de muestreo para que sepan a qué puntos dentro del campo ir. Igual se puede hacer de forma aleatoria, pero es una manera más objetiva de hacerlo. Entonces ya con eso estamos listos para que el evaluador se descargue el aplicativo y vaya al campo a recolectar la información. Pues con eso quiero mostrarles cómo se vería en el aplicativo. Me avisan si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Sí se ve. Perfecto. Pues este es nuestro aplicativo móvil. Esto lo usan no las personas que están visualizando la data, sino las personas que están capturando la data, que en la mayoría de los casos son los monitoreadores, ¿no? Los evaluadores. Entonces ellos entran con nuestro aplicativo, buscan la cartilla de la cual quieren subir información, se abre la cartilla y salen los puntos de muestreo donde tienen que ir, en color azul. Si es que es un muestreo aleatorio, no sale ningún punto, pero igual se marca el GPS con la ubicación del evaluador. Luego se abre la cartilla y ahí está tal cual lo vieron hace un rato en el aplicativo web, se ve en el celular, con todos los campos que el evaluador tiene que llenar. Inclusive puede tomar una foto o puede grabar un video. Esa foto ya queda registrada dentro de la muestra, y esta muestra, cuando ya está lista, se aprieta el botón de grabar y la muestra queda grabada. Ahora, algo muy importante, todo este proceso se puede hacer sin necesidad de tener señal de internet, y las muestras, cuando se graban,
las que no han sido subidas a la nube todavía, porque de repente no hay señal, se marcan como con un punto rojo, ¿no? Y si se dan cuenta arriba sale un globito con un punto rojo indicando que hay muestras que todavía están en el celular, pero que todavía no se han enviado a la nube, ¿no? Entonces lo bueno es que se puede distinguir entre las muestras que se han subido a la nube y las que no. Las muestras que no se han subido a la nube se pueden editar, pueden apretar el botón de lapicito y cambiar algún valor de la muestra que se ha subido a la nube. Lo bueno es que nosotros, además de eso, incluyendo las muestras que no se han subido a la nube y las que se han subido a la nube, permiten que los evaluadores puedan tener un tablero estadístico, que es muy importante, porque a veces el evaluador está en el campo y está recolectando información sobre las plagas, pero no puede compartir esta información porque no hay nada que lo ayude a procesarle, porque el procesamiento se hace cuando hay señal de internet. Nosotros tenemos una funcionalidad para que el procesamiento se haga en la misma memoria del celular y aparezca en el celular de esta manera. Entonces pueden salir, el evaluador, por ejemplo, filtra trips y le va a salir el acumulado de individuos que ha contado de trips en las plantas que ha muestreado, el promedio de individuos por planta, el mínimo que ha encontrado en cada planta, el máximo que ha encontrado en cada planta. Entonces, si por ahí pasa el gerente de sanidad y le dice, ¿cómo va tu campo por trips? No, que he encontrado 5.14 individuos por planta en promedio, ¿no? Entonces no tienes que esperar al final del día, ya durante el día el evaluador va a tener información sobre qué está pasando en el campo y cuáles son las plagas que están presentando un mayor nivel de infestación. Una vez que se sube la información a la nube, ya desaparecen estos puntos rojos que estaban acá. Eso quiere decir que la información ya está en la nube y ya se puede visualizar en el software, ¿no? Ya los puntos que estaban en rojo se ponen en color verde y ya sabemos que el evaluador podría ir a la siguiente muestra a seguir capturando información. Ok, entonces, ¿cómo se ve la información que el evaluador ha capturado? Es súper importante porque hay diferentes maneras de verla, ¿no? Carlos, no sé si estoy mostrando ahora el aplicativo web. Sí, sí se ve bien. Buenísimo. Entonces vamos a la cartilla que estamos trabajando, que es Evaluación Fitosanitaria de UBA. Y vamos a seleccionar una fecha donde tengamos información. Vamos a poner 7 de diciembre, que fue... Esa información es ficticia, la hemos subido para mostrar la demo. Entonces, así es como se podría empezar a ver la información de todos los puntos que se han tomado, ¿no? Ahora, sale en color negro porque la variable que se está filtrando es lote, pero yo voy a buscar el TRIPS para ver cómo se está comportando los diferentes muestreos relacionados a TRIPS. Y cuando marque TRIPS se me van a pintar en diferentes colores. ¿Por qué en diferentes colores? Porque hay diferentes umbrales de lo que el TRIPS está dentro o no de un umbral de daño económico. Ahora, lo bueno es que nuestra herramienta permite configurar estos umbrales. Y uno puede poner hasta un individuo por planta, está bien, ¿no? Entre 1 y 5, regular, y más de 5, bueno, pues hay un problema y hay que actuar rápido, ¿no? Inclusive uno podría filtrar esto y podría decir, yo quiero ver trips que tengan más de 5 individuos por planta, ¿no? Y fíjense que la cantidad de muestras se va a reducir a solamente los trips que superan los 5 individuos por planta. Entonces te da esta posibilidad de tener una visión mucho más granular de lo que está pasando en los lotes, ¿no? Inclusive podrías ir a ver la muestra en sí y seleccionar la muestra y ver quién la tomó, a qué hora la tomó, cuáles fueron los valores de la muestra, si hubiera una observación saldría ahí y se puede ver la foto también que el evaluador ha tomado. Entonces tienes toda la trazabilidad de qué está pasando en cada una de las plantas que se están muestreando. Podría ver la ruta de los evaluadores, ¿no? Que a veces es muy importante para poder saber que los evaluadores están haciendo el recorrido correcto. Entonces filtras por evaluador, ordenas las horas de menor a mayor y vas pasando por las diferentes horas y se dan cuenta, por las diferentes muestras, perdón, cómo se van marcando los puntos en el mapa, ¿no? Y cómo empezó abajo a la izquierda y se fue moviendo al medio, subió un poco, a las 9:10 ya pasó al otro lote, 9:12 subió un poco más, 9:15 ya estaba arriba, a las 9:20 ya estaba en el tercer lote, y así se recrea la ruta del evaluador, ¿no? De esta misma manera podríamos recrear rutas de tractores también que están aplicando, ¿no? Entonces tenemos todo el recorrido de las personas o los equipos que están dándose en el campo de cultivo, ¿no? Y podríamos, además de esto, utilizar o comparar los resultados
con capas de fondo. O sea, acá también podríamos aplicar una capa de fondo. Imagínense que queremos ver cómo se correlaciona el TRIPS con el índice de humedad del satélite, ¿no? Entonces cargamos un índice de humedad de una fecha reciente de la evaluación y podemos ver si en las zonas donde se presenta mayor presencia de TRIPS es que hay zonas que son más secas de repente porque no está llegando el río como debería llegar, o de repente son zonas más húmedas, de repente, por ejemplo, el oidium lo vemos que está presentándose en zonas de mayor humedad. Entonces tenemos toda esa capacidad de correlacionar cada punto de data con las imágenes que vienen ya integradas dentro de nuestro software. Otra manera de ver la data es a nivel de consolidados, donde ya nosotros estamos viendo no el muestra por muestra, sino vamos viendo información del promedio de muestras por lote. Entonces podríamos ver ya no a nivel planta, sino a nivel lote, cuáles en promedio son los lotes que están superando un umbral de daño económico, ¿no? Y eso es bastante bueno porque rápidamente te indica cuáles son esos lotes que tienen problemas y que van a requerir algún tipo de atención. Ahora, esto podríamos verlo en el tiempo también, ¿no? Y cómo va evolucionando. Podríamos, por ejemplo, buscar TRIPS, racimos en una fecha, que es el 7/12, y comparar una fecha anterior, que podría ser el 30 de noviembre, y ver cómo eso está evolucionando, ¿no? Y si se dan cuenta, estamos viendo que en el tiempo la cantidad de TRIPS o la presencia de TRIPS está aumentando. En los dos lotes del segundo y el tercero, que estaban en color verde, han pasado a tener color amarillo, ¿no? Y pueden acabar en color rojo. Entonces, estos dos lotes están cambiando de manera negativa y pueden requerir algún tipo de aplicación para poder combatir esta plaga en el campo, ¿no? Pero de repente, dos fechas se les hace muy limitado y quieren tener una curva de evolución del TRIPS, ¿no? Entonces, para eso también tienen los reportes, donde pueden ver curvas de evolución, y acá ponemos el reporte de aplicaciones, perdón, de evaluaciones. Evaluación sanitaria, la UA. Y ahí van a ver la evolución de la plaga en el tiempo, ¿no? Entonces voy a seleccionar de nuevo TRIPS en racimos y vamos a ver cómo el TRIPS está creciendo semana tras semana en cuanto a sus promedio de individuos por planta en los diferentes lotes que se están muestreando y en qué momento superan un umbral de daño económico. Ahora, esto lo estamos viendo como grado de infestación. También podríamos poner el nivel de presencia y vemos que en la semana 11, pues el nivel de presencia aumentó bastante. Había 100% de presencia TRIPS en el campo, pero la infestación no llegó a superar un umbral de daño económico, ¿no? Entonces podríamos tener esta evolución de la plaga y ver cómo se comporta a lo largo de la campaña semana tras semana. Y podríamos correlacionar esa información con información de clima. Por ejemplo, podríamos ver cómo evoluciona, vamos a ver el oidium. El oidium en hojas. Cómo evoluciona el oidium y cómo se compara con la humedad, ¿no? Entonces yo voy a apretar acá humedad y me va a salir la curva de humedad y voy a ver en qué momento el oidium tuvo un mayor nivel de infestación y cómo eso se correlaciona con picos de humedad o con caídas de humedad. Entonces se puede tener una comprensión más clara de cómo el clima está afectando la incidencia o la infestación de plagas en el campo, ¿no? Tanto por grados de infestación como por niveles de presencia, ¿no? Lo bueno es que nosotros nos conectamos con esas estaciones de clima y jalamos la información de manera directa. Nosotros nos conectamos con Davis, con Atcon, con Metos, integramos esa data a la plataforma. Fíjense que acá a la izquierda hay un botón de clima donde vamos a poder tener mediciones de clima en tiempo real. Podríamos seleccionar hoy día, 24 de abril, y tener la temperatura, cómo se ha movido el día de hoy, ha llegado a un máximo de 30 grados. Esta es una estación que hemos conectado en Paracas, más o menos, y podemos información de temperatura, precipitación, velocidad de viento, radiación, UV, humedad relativa, evapotranspiración. Toda la información que produce la estación meteorológica nosotros la integramos a la plataforma y la podemos utilizar para preparar reportes, para preparar alertas, para correlacionarla con la aparición de alguna plaga. Entonces tienes toda la información centralizada en la plataforma, ¿no? Y eso respecto a los monitoreos de plagas y enfermedades.
Ahora, otro gran caso de uso que se está implementando, que clientes ya están implementando en nuestro software, es lo relacionado a las aplicaciones de productos fitosanitarios, ¿no? Entonces, uno puede crear su plan de aplicaciones en nuestro software, poner todos los ingredientes activos que va a aplicar, los días de carencia, los LMRs, tipo de ingrediente que es, y luego cada semana de todo el año, de manera preventiva, puede ir poniendo las diferentes dosis que va a aplicar, ¿no? Entonces hace su plan de aplicaciones y lo sube en la plataforma. Ahora, puede ser tedioso hacer uno por uno, esto se puede exportar a Excel y se puede subir en bloque. Uno ya puede preparar todo su plan de aplicaciones en Excel y lo sube rápidamente a la plataforma para ya que quede cargado en el sistema, ¿no? Y lo bueno es que se puede editar, ¿no? Entonces, si uno dice voy a aplicar Lifeline en el lote 2, en estas cantidades, en la semana 9 no iba a aplicar, pero encontré alguna plaga que necesita que aplique, entonces yo edito esto y voy a poner 15 dosis en esta semana, ¿no? Entonces se va guardando y editando ese plan de aplicaciones, ¿no? Igualito que en las plagas, las aplicaciones se pueden llevar a los mapas. Uno puede ver, por ejemplo, en los mapas cómo se están haciendo las aplicaciones o cómo se comportan las aplicaciones. Vamos a hacer una de acetamiprid, que es un ingrediente activo que combate el TRIPS, y si se dan cuenta, seleccionamos una fecha y podemos ver cuáles son los lotes en los que se ha aplicado este producto, ¿no? Y podríamos compararlo de una semana a otra para ver si se está aplicando en todos los lotes que se debería estar aplicando, ¿no? Podríamos compararlo también con la plaga. Podríamos comparar el acetamiprid con el TRIPS. Y podríamos ver si efectivamente se está aplicando en los lotes donde se debería aplicar, ¿no? Entonces ahí ya tienen en un lado de la pantalla la aplicación y en otro lado de la pantalla la incidencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el campo, ¿no? Ahora, se podrían ver en reportes también las aplicaciones, ¿no? Entonces el reporte te permite ver, vamos a poner aplicaciones, diferentes gráficos para ver si se está aplicando de manera correcta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una curva de aplicaciones que se hace en el tiempo y podríamos ver en este segundo reporte cuáles son, vamos a poner una semana específica, en la semana 48, cuáles son los ingredientes activos que se aplicaron más de lo que se debería, cuáles son los ingredientes activos que se aplicaron menos de lo que se debería, ¿no? Entonces esto es importante porque en teoría todos deberían aplicarse según lo que se había planificado, pero en algunos casos se aplica más o menos y hay que explicar estas diferencias, ¿no? O hay que tener un motivo claro de por qué qué está causando esta desviación. Y de hecho nosotros tenemos también un reporte que va directo a eso, que se llama el top-bottom y el top-bottom de las diferencias entre aplicaciones planificadas y ejecutadas. Entonces acá podemos ver aplicaciones que se planificó que se iba a aplicar bastante, pero que se planificó que se iba a aplicar algo y se aplicó bastante más. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, con el producto Candela Super, que se iba a aplicar 300 dosis y se han aplicado 600. Ha superado en 200% lo que se había planificado. Entonces, todos estos 10 ingredientes activos en los cuales las aplicaciones superaron ampliamente lo que se había planificado aplicar. Y esto, lógicamente, tiene un impacto en el presupuesto. Pues si se aplica más de lo que se había planificado, pues el presupuesto va a crecer, ¿no? Y de repente va a exceder lo que está autorizado, previamente aprobado por la gerencia. Igualito el bottom 10, que es para saber cuáles son las aplicaciones que se están aplicando en menor grado. O sea, cuáles son lo que se había planificado aplicar más y se está aplicando menos por algún motivo, ¿no? Y esto puede ser una buena noticia, que simplemente se está controlando la plaga o la plaga no apareció en el nivel que iba a aparecer, entonces simplemente no se tuvo que aplicar la cantidad que se había planificado aplicar. Y tenemos un reporte también, un tercer reporte muy importante, que combina la información de las plagas con las aplicaciones en una misma pantalla, ¿no? Entonces uno podría decir, yo quiero ver mi TRIPS y cómo el TRIPS está evolucionando semana tras semana, ¿no? En este caso vemos la curva o el gráfico o la tendencia de TRIPS en racimos y en brotes de la semana 44 a la semana 47, ¿no? Y yo podría comparar eso con los productos activos que se están utilizando para combatir el TRIPS. Por ejemplo, sería, no sé, Axotron y Cupratec, ¿no? Entonces abajo tengo las aplicaciones de lo que se está aplicando para combatir el TRIPS y arriba tengo cómo está respondiendo el TRIPS
ante estas aplicaciones. Entonces, esto nos permite poder saber si las aplicaciones que estamos haciendo realmente están logrando el impacto deseado en el campo, ¿no? Bueno, y finalmente, como tenemos el registro de las aplicaciones, también podemos tener mapas de carencia, mapas de LMRs, mapas de reingreso. En este caso podríamos tener un mapa de carencia donde al aplicar un producto podemos marcar, bueno, más que podemos, automáticamente el software reconoce cuáles son esos lotes que están en rojo, los cuales no se puede entrar porque todavía están dentro de un periodo de carencia. Es súper importante, pues, porque para no poder, para prevenir cualquier contingencia laboral de gente que entre a trabajar en lotes donde todavía están en carencia. Igualito podría ser con los LMRs, lotes que se marquen en rojo y se bloquean y donde no se puede cosechar porque todavía hay presencia de algún ingrediente activo que pueda comprometer la inocuidad del producto, ¿no? Entonces es súper importante estos mapas de carencia, se puede ver inclusive cuáles son los ingredientes activos que están generando esa carencia y cuándo es la fecha de la carencia con la hora, cuándo es la fecha y la hora en que termina esa carencia, ¿no? Así que tenemos también esa información que viene directamente de las aplicaciones que ustedes van realizando en el campo, ¿no? Bueno, y eso es una introducción al módulo. Luego ya les puedo responder algunas preguntas relacionadas, pero con eso terminamos la demo y ya pasamos.